Faikiara por Onda La Superestación entra directamente a Mundo UR en vivo a partir de hoy. Todas nuestras emisoras hermanas Éxito, Onda y La Mega van a transmitir en vivo a través de esta plataforma, sencillamente Mundo UR en vivo en YouTube. Y por supuesto usted escoge Onda La Superestación. Claro, claro. Claro. Y el pase directamente. Los martes me encantan. Me encantan los martes con Antonio Deli. No se te nota. Nada. Bueno, aquí continuamos en Acento Deli, hoy día martes, y en esta segunda parte del programa tengo a un invitado especialísimo, asesor de comunicaciones, voz, estrategia comercial, director, a propósito de un monólogo que está por estrenarse, que se llama Me Olvidé de Vivir, que se presentará en el Trasnocho Cultural. La pregunta es, ¿te has sentido alguna vez como si estuvieras sobreviviendo en lugar de vivir? De eso nos va a hablar un poquito Dorian Ortiz y su monólogo. Bienvenidos a Acento Deli. ¿Cómo estás? Sorprendido de encontrarte aquí hoy, ¿vale? Sí. No sabía que te Tenías iba a tiempo encontrar sin acá. verlo, ¿verdad? Sí, vale. Sí, yo Sí, también de tenía verdad. muchos años sin verlo. Porque además él de repente se desaparece. Año sabático. Sí. No, pero genial, de verdad. Y bueno, primera vez en mi vida que voy a quedar en vivo. ¿En serio? Mi amor, te lo Ay, yo juro. pensé que yo era como la plaza pública, que todo el mundo me conoce. Todos te conocen, En pero vivo, el tú, placer en vivo no. En vivo. El placer en vivo ni en concierto, por Gracias. lo tanto, genial. Y Romero, bueno, increíble. Mi madre los escucha todos los días. ¿Ah, y sí? sigo así. Saludos a tu madre. Lucía. Lucía, mi aquí amor, tenemos a tu gracias. muchacho. Saludos vale. a Lucía. Así que bueno, genial y gracias por permitirme estar con No, ustedes. por favor. Tres grandes de las voces. O sea, porque- te estoy escuchando y la voz tuya no se queda atrás. Entonces Otra vamos gran voz, nosotros a ser gracias. bipolares y ya Exacto. vamos a todos a tratar de Dorian, de imitar la cuéntanos un voz. poco cómo nace este monólogo. Me olvidé de vivir. Mira, este monólogo es una vivencia que he tenido la oportunidad de expresar a través de la pérdida de la memoria. ¿No? Algo que nos está pasando a todos luego de la vacuna, luego del COVID. Okay. Lo comentan muchas personas, dicen, ya entiendo por qué me está pasando esto. Y realmente luego de las vacunas y la cantidad de los rayos 5G de los teléfonos, se activan los metales de la misma y esto ya está considerado como una enfermedad en Europa. La pérdida y la escasez de la memoria. Es decir, en algunos científicamente lo que me estás hablando, o sea, está comprobado. Sí, siempre está. De hecho, muchas personas lo comentan, solo que obviamente hacen eco de una voz y a veces son callados. Yo no voy a hablar de vacunas, voy a hablar de cómo logré salir de este letargo en el cual iba manejando la moto y de repente no sabía dónde iba. No recuerdo cosas de mi esposa, no recuerdo el nacimiento de mi hija. Situaciones que pasan y muchas veces hemos estado incluso aquí en un radio hablando con personas y dicen, yo también lo he pasado, pero pienso que es el estrés. Ahora, dada la sobresaturación de información que tenemos en las redes sociales, Sí. que es demasiado, pensamos mucho más allá de lo que no podemos hacer porque creemos que todo lo que nos dicen es cierto y entonces entramos en un agujero de una independencia de más información y es cuando nos quedamos en el limbo y muchos de ustedes les ha pasado que a veces se quedan en el computador o en el celular pensando mil cosas que deben hacer y no terminan haciendo nada. Y esto nos pasa a muchos, de verdad. Claro, te distraes porque tienes demasiada información en la mente Sí, y sucede. no haces la selección. Y aparte de eso, el comenzar a perder información de cosas que viviste es cuando tú dices, ¿qué pasa? Cuando empiezo a averiguar con neurólogos, psiquiatras, psicólogos y todo esto, hasta el suicidio. Estuve a punto de ejecutarlo en mi vida porque el no encontrarte quién eres, hacia dónde vas, qué pasa con tu vida. Pero Dorian, estamos Dorian, conversando ¿en con serio? Dorian Ortiz. ¿Tú Qué no interesante. tenías ningún tipo, nunca te pasó un episodio de esto antes de la vacuna? Tú estabas haciendo mención de un No, hecho ojo, específico. Como Después la que esto me vacunación. pasa, comienzo a averiguar. Ajá. Y el que averigua, obviamente, encuentra información. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Decidí hacer un monólogo porque logré encontrar métodos de controlamiento total de las emociones. Ok. No estamos hablando de control de emociones por el libro de todo lo que es la inteligencia emocional. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de, estuve al punto del suicidio en 2 oportunidades porque no sabía ni quién era, ni dónde estaba, ni hacia dónde iba. Claro, gracias a Dios dices a punto. ¿Quién Sí, estaba exacto. allí? ¿Quién estaba allí Nadie. para apoyarte? ¿Qué me salvó? Ajá. Un autobús que tocó corneta cuando yo iba en la moto, que fue el que me hizo reaccionar. Wow. Y tuve que bajarme para sentarme en el piso a saber quién era. Es increíble. Y Dorian, ¿cómo haces después con esas experiencias llevarlas a un monólogo, armar esa estructura dramatúrgica de llevar? ¿Es un texto teatral o es No, como, no, no, es una como vivencia. es una vivencia? Mira, es una vivencia porque, primero, cuando encontré qué cosas pasaban cuando la memoria falla, es porque tienes algunos recuerdos reprimidos que no quieres recordar y comienzas a olvidar a Juri porque sí creando monstruos mentales y psicológicamente está comprobado. Pero no era mi caso.
Hasta que empecé a estudiar qué pasó en mi familia, qué pasó cuando era pequeño, cuáles fueron las cosas que me hicieron pensar que era parte del estrés. Pero cuando descubro que parte de la vacuna es parte de lo que estamos viviendo y empiezo a estudiar que mucho le pasa en el mundo, yo dije, yo tengo que demostrar una forma de contrarrestar el uso de las emociones y el caer en huecos emocionales para poder vivir. Entonces después veía cómo muchas personas habían suicidado porque no se encontraban a sí mismas y entonces entendía cuando dejaban cartas, entendía cuando dejaban recuerdos. Yo decía, ya, entonces yo necesito ayudar a la gente a que no caigan en estos agujeros emocionales, a que no caigan en pánico. Bueno, claro, porque yo te confieso que yo soy una de las escépticas, o sea, yo siempre fui pro vacuna. Ajá, me puse 4 y yo, digamos, entonces por eso es que no es que sea escéptica o no, sino que a mí me gustaría, digamos que es eso que estás afirmando, a ver, perfecto. Eso que estás afirmando se apoyara en un método científico. Sí existe, ¿sabes? Pero es que yo no voy a hacer un monólogo para debatir a la ciencia. Es como una experiencia de vida. Oye, simplemente. Es lo siguiente. Lo que padecía, porque tengo que hablar en pasado, le busqué qué pasaba en el mundo. Cuando encontré doctores, psicólogos, psicoanalistas, o sea, una cantidad de personas que estaban en contra de, pero también estaban contando qué estaba sucediendo. Yo dije, ok, ya va, yo no voy a hablar de la farmacología, todo el mundo sabe que eso es X situación. No voy a hablar de Agenda 2030, no es mi interés. Claro. ¿Qué es lo mío? Si logré estar vivo para podérselo contar a ustedes y utilicé métodos estudiados para poder prevalecer y vivir, es cuando empecé a poner el nombre. Me olvidé de vivir. Entonces, lo escribiste tú completamente. Sí, claro, está escrito y actuado. Bueno, actuado porque voy a estar en un teatro. Pero simplemente voy a comentar las experiencias y los monstruos mentales que nosotros mismos, los seres humanos, nos armamos muchas veces. A veces entramos en letardos causados por nosotros mismos y por las experiencias y por recuerdos y por las improntas que tenemos del pasado. O sea que además de tu caso, que vas a exponer todo lo que a ti te pasó tan particular, también esto sirve para motivar y para ayudar a personas que han tenido depresiones y caídas de muchas maneras. Deli, mira, cuando yo saqué este comunicado en mi Instagram, que es @DorianOrtizLife, coloqué, estoy padeciendo de esto, por esto y por esto y por esto. Automáticamente, muchísimas personas se sintieron identificadas diciendo, me parece esto que yo también lo estoy pasando. Me quedo en un letardo. No sé qué hacer. Me siento mal. Pienso que no prospero. Pienso que no soy una persona próspera. No, no es eso. Es que nos encontramos en un estado y a veces el estado de agonía te deprime tanto que te olvidas quién eres en la vida. ¿Entiendes? Sí. Y eso es importantísimo. Entonces, ¿qué pasa? Este monólogo es para ayudar a las personas a salir de esas improntas causadas a veces por uno mismo, porque uno mismo es su éxito. O sea, la felicidad es una decisión. Absolutamente. Total. Absolutamente. Pero también, y diaria, y trabajada. Pero también cuando decimos, no tengo trabajo, no, sí lo tienes. El problema está en que no has conectado con algo que te lleva. Y cuando entramos en estos procesos que nos llevan a estados de pánico, es cuando peor nos sentimos. Yo necesito demostrar a la gente cómo pueden salir de este estado de pánico y por eso es que los invito a que acudan este viernes 28, dentro de unos días, al Trasnocho Cultural que me abrió las puertas para contar una historia, para ayudar a las personas. Y esto lo vamos a llevar a otros teatros y una gira nacional, porque si yo logré sobresalir de esto, ¿por qué las demás personas no? Y tú vas a contar cómo lograste ¿Cómo logré? Claro. No me meto aquí con nadie. Aquí no hablo de religiones, no hablo de creencias. Hablo de lo que estamos pasando porque sí logré sobresalir. Y muchas personas me escribieron en el Instagram, yo estoy pasando lo mismo, me siento identificado, ya casi va a ser un solado, faltan como 2 entradas nada más de una sala de 100 y pico. Así que corran. Entonces fue bonito el que la gente dijera, me siento igual, necesito ayuda. Digo, mira, no soy psicólogo, he sido conferencista, he dado muchas clases, pero ya va, esto no es una clase, esto es una ayuda motivacional, porque todos estamos pasando por una sobresaturación de información y nos pasa a diario. ¿Es en la sala grande o en el espacio plural? En el plural, a las 7:30 de la noche, las entradas a la venta obviamente están en el mismo teatro, en Ticket Mundo, pero es increíble y gracias por el café. No, mentira. Era para ella la punta. Qué bueno, además el espacio plural es un espacio muy íntimo. Yo te vi hace poco en la sala que estás de público, sentado en el puesto en el puesto de la fila de atrás. Exacto. Te vi por un huequito porque fui a chequear la sala de nuevo. Es una sala íntima. Absolutamente. No, el espacio plural es una gran sabor único, de verdad. Oye, de verdad, me parece una experiencia interesante, quedamos sobre aquí todo que es impresionados. de verdad es como llevar tu vida
al escenario y compartirla y difundir la posibilidad de mejorar en casos como esos, pues. Sí. Y en otras vertientes de caídas, de depresiones, de... Claro, y otra cosa. O desbalances químicos. O desbalances químicos, que eso ocurre mucho también. Yo soy, También digamos, la base mucho. científica, Sí, pues, que ocurre. mucho. Sí, no, Ocurre Kiara, mucho. tú tienes mucha razón de que es bueno apalancarse de algo científico. Sí. Lo hice. Para ser vocero de esto, tuve que hacerlo, porque si no, podía ser una ideología mía. Claro. Y no es la idea. Claro. Gracias por el café. Tan bella. Cuando hay personas, La cuando hay controladora personas, de la radio. sí, cuando hay personas que La jefa. te admiten lo que estás pasando, y fui a neurólogos reconocidos, que por cierto, uno de ellos va a ir justamente a la presentación, me dijo, puedes decir esto porque está comprobado. Y le digo, claro que está comprobado. De hecho, cuando estuve en Europa también preguntaba, y allá está considerado como una enfermedad, porque si en el trabajo te quedas pegado, no estás competente. Claro. Entonces ahora hacen exámenes psicológicos de conciencia y de amnesia para saber si la sufre, para otorgarte un trabajo. Claro. Otro locutor me dijo, yo no puedo decir que sí al aire, porque si no me sacan de aquí. puedes decir que sí, que sí está afirmarlo. padeciendo lo mismo, Exacto. porque entonces imagínate, ya, se le puede que- olvidar. que- Ay, pero nosotros se nos olvida en vivo y todo. Nosotros nos decimos que somos chorrosclos y ya. Nosotros le hemos dado chorrosclé. Sé que quedan Lo pocas, denominamos sé que así. quedan pocas entradas, pero ¿cómo coordenadas, cómo pueden adquirir las entradas para esta presentación de este día viernes? Bueno, acceso para el lugar, cuéntanos un poquito de eso. Ok, esto Y es una en el... invitación a verlo, pues. Claro, esto es en el Paseo Las Mercedes, en Trasnocho Cultural, Sala Plural. Las entradas a la venta en las mismas taquillas del teatro y por la página de Ticketmundo. Ticketmundo, Sí, perfecto. mi Instagram es @DorianOrtizLife. Ahí pueden conseguirme, está también la información. En Ticketmundo, obviamente, usted escoge Me Olvidé de Vivir. Y ahí la Exactamente. paga. Claro que sí, no tiene que ver con la canción prácticamente de Julio. Me olvidé de vivir. Tremenda canción, pero sí tiene que, en parte tiene que ver porque fue la primera película que mi abuela Ajá. me llevó a ver hace no sé cuántos años y me dijo, algún día quisiera que conectaras con el público y fueses así, de Julio Iglesias. Y ahora mira, Ah, Aquí bueno. está. Pero además Fin que de es semana. muy gracioso escucharlo, Julio Iglesias, que ha vivido intensamente todos sus años, que él la cante. ¿No? Muchísimas Es así, gracias, es así. Dorian, por compartir esta experiencia y esto que vamos a presenciar el próximo viernes en el Centro Trasnocho Cultural. Te deseo un gran éxito, Gracias. que la gente se conecte muchísimo y que la puedan presentar en muchísimos lugares. Es así. No solamente Es en Caracas, sino a nivel nacional. Antonio, Gracias. se acabó tu sección. Sí. No Yo puede le vale. ser, muy rápido. Gracias, No, no. Antonino, No, Paguivino, gracias a ustedes. Antonio, Deli, Acento, Los Deli. quiero mucho. Te queremos. Redes, Antonio. Redes @Antonio Deli con doble L y latina. Nos escuchamos, Dios mediante, el próximo martes. Gracias a todo el Se equipo, muchachos. escribe Deli y se pronuncia Deli. Y de esta manera despedimos la primera hora de Kiara y Rafa y Kiara por Onda, la Superestación. Al regreso, Mucho más. Sonido